Ya tengo la victoria. ¿Amén? ¿Tenemos la victoria en Cristo Jesús? Y podemos pensar, bueno, ¿cómo puedo tener la victoria si cada día ando medio que apenas llego el fin de semana y lo que quiero es descansar, tanto problema que tenemos, pero realmente tenemos la victoria? La semana pasada vimos con el pastor Julio, ¿se acuerdan? Él nos mencionó, el tema fue que Él pelea por nosotros. Él es el que pelea por nosotros. Y entonces, cuando dejamos a Cristo Jesús, a Dios que pelee por nosotros, automáticamente vamos a tener la victoria. Que ese es el tema que veremos hoy. Tenemos la victoria cuando dejamos que Cristo Jesús sea el que pelee por nosotros. Pero cuando peleamos por nosotros mismos, por nuestras fuerzas, es cuando nos sentimos que no la logramos. Me desanimo, no puedo, está bien difícil. Es porque lo hacemos en nuestras propias fuerzas. Pero hay que hacerlo en Cristo Jesús. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy, de que ya tenemos la victoria. Quiero mencionarles dos ejemplos, dos estrategias que hubo en años atrás, muchos años atrás, estrategias de países de los cuales les llevó a la victoria. En primer lugar, el primer ejemplo que les quiero mencionar, hay un libro, lo han escuchado quizás o lo han leído, si no, el libro se llama El arte de la guerra, que es de Sun Tzu, así es el autor, y sobre estas páginas nos menciona cómo comenzaron los agentes encubierto, aquellas personas que iban a diferentes países y entraban encubierto, haciéndose pasar como que eran de ellos, pero no eran de ellos, eran de los contrarios, pero se hacían pasar que eran parte de ellos. Y entonces este espionaje hacía que pues le pasaban información, sí, mira, esto es lo que vamos a hacer, de esta manera vamos a atacar, y entonces al día siguiente, oye, así, este es el plan de ellos. Y esta es la manera en cómo comenzó el espionaje, como hoy lo conocemos, o agentes encubiertos, y para así poder atacar desde el interior, estar adentro. Y ahí nació una frase que tú y yo conocemos, que la has escuchado: si no puedes con el enemigo, únete a él. Que ahí fue donde sucedió, de donde nació esta frase del agente encubierto, que iban con el enemigo, se hacían pasar por ellos, pero sacaban toda información y se la pasaban a su gente. Y entonces ya todo el plan ya lo sabían y era la manera en cómo podían destruir al enemigo. Si no puedes con el enemigo, únete. De ahí nació esta frase. La segunda frase, la segunda estrategia militar que utilizaron, lo hemos escuchado. La frase es: divide y vencerás. Ya ves, la conoces, esa frase. ¿De dónde nació esta frase? Nació de Julio César, un prestigioso militar y político romano en el año 100 antes de Cristo. Hace muchos ayeres atrás, ¿verdad? Y él utilizó, se deduce fácilmente divide y vencerás. El origen de esta frase se halla por los romanos, que cuando conquistaban algún territorio, algún país, algún pueblo, etcétera, cuando lo conquistaban, no oprimían a los vencidos, a los que conquistaban, sino más bien lo que hacían era que hacían un acuerdo con ellos. Y mira, te dejo vivir, más adelante vamos a hablar de este tema, pero te dejo vivir con este acuerdo. Y entonces decían ellos, bueno, está bien. Un suponer, te dejo vivir, pero me vas a entregar un porcentaje de tu porción, me lo vas a entregar. Ok. Ganaban a otro pueblo y hacían otro acuerdo. No el mismo acuerdo que el otro pueblo, no lo hacían. ¿Para qué? Para que estos pueblos que eran vencidos no se unieran. Porque decían, no, es que Roma hizo un acuerdo conmigo de esta manera. No, pero el acuerdo que hizo conmigo fue de esta manera. No, entonces no me conviene juntarme contigo
porque pues mi acuerdo me conviene más. No me conviene estar contigo porque mi acuerdo me es mejor, me es más mejor, como decimos. Y entonces hacía el pueblo de Roma que estuvieran divididos los pueblos para que no se juntaran en contra de Roma. Divide y vencerás. Otro, mismo frase lo utilizó Alejandro Magno, lo hemos escuchado a él, que él muy joven conquistó muy rápido muchos países, pero dentro de su conquista era, dividía a su ejército, los mandaba primero al ejército a unos, y cuando aquel pueblo creía que estaba ganando, que estaba venciendo al ejército de Alejandro Magno, cuando creían que ya les estaba ganando, ¿qué sucedía? El otro ejército de Alejandro Magno llegaba por atrás y los reventaba. Hacía que se confiaran y entonces ya llegaba el otro ejército y los terminaba. Dividía a su pueblo, a su mismo pueblo, y vencían al otro pueblo. Divide y vencerás. De ahí nació estas dos frases que estamos teniendo. Ahora, estas fueron estrategias que utilizaron este tipo de personas para poder tener la victoria. En nuestra vida cristiana, tú y yo tenemos una batalla diaria. Y ya vimos la semana pasada, como les dije, que el Señor pelea por nosotros. Pero tú y yo tenemos una batalla diaria. Por lo tanto, para que puedas tener ahí en tu boletín, vamos a ver el día de hoy 3 estrategias que debemos llevar en nuestra vida cristiana para alcanzar la victoria. 3 estrategias, para que puedas poner ahí, 3 estrategias que debemos llevar en nuestra vida cristiana para alcanzar la victoria. No te olvides que el Señor pelea por nosotros, pero la estrategia la tenemos que tener nosotros para alcanzar la victoria. En primer lugar, la primera estrategia es estar preparado para la batalla. Estar preparado para la batalla. ¿Te acuerdas? Hemos visto muchas películas donde, por ejemplo, Troya, vemos ahí la película donde ellos no todo el tiempo están con su uniforme, de su vestidura de soldado, porque es muy pesada, pero vemos que la tienen ahí al lado, en su tienda de campaña, pero está ahí al lado. Para cuando viene el enemigo a atacar, nomás lo agarran, se lo ponen y vámonos a la batalla. Porque están preparados, estaban listos para la batalla. No es que, ay, ¿dónde lo dejé? Y está en el ropero. No, en lo que están buscando ya los eliminaron. Estaban preparados para la batalla. Y la primera estrategia es que estar preparados. Nahum, capítulo 2, versículo 1. Nahum es un libro de la Biblia, si quizás, ¿qué es eso? Sí existe en la Biblia, mis hermanos. Es muy pequeñito, pero está en la palabra de Dios. Nahum 2:1. Vamos a leer en la Nueva Versión Internacional. Dice, 2:1 dice: Nínive, un destructor avanza contra ti, así que monta guardia en el terraplén, vigila el camino, renueva tus fuerzas, acrecienta tu poder. Acrecienta tu poder. Fíjate, el profeta aquí le está hablando a Nínive y está siendo un poquito irónico a Nínive, ya que la profecía marcaba que Nínive iba a ser destruido. Y fue destruido por causa del pecado de Nínive. Esto sucedió, en la historia marca que las fuerzas medo-babilónicas, bajo el comando de Ciáxeres, ahí tienes nombres para tus hijos, si estás planeando tener hijos, ahí tienes el primero, Ciáxeres, es el primero, y el segundo, Nabopolozar. ¿Te gusta? ¡Hey, Nabo, ven para acá! Nabopolazar. Y esto sucedió en el 612 antes de Cristo. Fue cuando fue destruido Nínive, que en su momento se llamaba Asiria. ¿Ok? Y es interesante que entonces el profeta le da la estrategia de cómo poder prepararse para la batalla. Pero como Dios no estaba con Nínive, por más de que hiciera la mejor estrategia, iba a ser destruido. Pero igual el profeta le da la estrategia de cómo estar en la batalla, que es lo que yo te animo. Tenemos que estar preparados para la batalla. Y dice la palabra de Dios, Romanos 8:31. ¿Qué pues diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? ¿Quién puede estar?
Nadie, nadie. Pero tenemos que estar preparados. Tenemos que estar preparados para la batalla, porque nadie nos va a vencer, porque Cristo pelea por nosotros. Pero nadie te va a vencer y tú tienes que estar preparado. ¿Sabes? Te comento, cuando estaba en la secundaria, en mi primer año, ya saben que todos pasamos por ahí y cuando somos adolescentes no tenemos filtro. Decimos todavía hay algunos que todavía no tienen filtro y dicen las cosas como van, pero en la adolescencia es más, decimos las cosas. Y entonces me acuerdo que yo estaba en primero y teníamos un maestro que le decíamos Chacho. Así le decíamos al maestro Chacho. Y su hijo estaba estudiando ahí y él estaba en tercer año. Y entonces no le gustaba que le dijeran Chachito, pero no le gustaba. Entonces un día a mí se me ocurrió, me quise hacer el chistoso, yo estaba en el tercer piso y su hijo iba pasando ahí en el patio, yo lo vi y le grité, ¡hey, Chachito! Se me ocurrió, volteó hacia arriba, me vio y se regresó y empezó a subir las escaleras. Y yo, ¿qué hice? Yo estaba en primero, él en tercero, pues imagínate, yo estaba chiquito, él estaba grandote. ¿Qué acabo de hacer? Como un mes anterior, yo estaba, ya saben, nos pusieron en equipo de a 2 personas y justo con el que me tocó era la persona, el más vago que podía haber, pero el más peleonero. Y nadie le hacía frente, él estaba en su pandilla, todo lo conocían, le llamaban el farsa, no me acuerdo cómo le... Y entonces, cuando nos tocó hacer el trabajo con él, pues no llegó. Lo tuve que hacer solo, pero a la hora de las calificaciones le puse su nombre como que si lo hubiera hecho. Me agradeció, muchas gracias por el apoyo. No pude, tenía muchas cosas que hacer. Simón, le dije, sí. Y entonces ahí quedó. Viene este cuate subiendo las escaleras y viene conmigo, yo estaba casi me estaba haciendo pipí. De que, ¿qué dije? Y yo lo estaba viendo así. ¿Qué me estás diciendo? Y yo? Y este amigo al cual le ayudé, se me pone enfrente y le dice, ¿qué pues? Lo que quieras con él es conmigo. Y entonces todos lo conocían quién era y el cuate se hizo para atrás así como... Y entonces yo, ¿qué pues? ¿Qué pues? Así como, ahora sí, ¿qué traes? Porque sabía que él peleaba para mí. Bueno, en ese momento me di cuenta que peleaba para mí y entonces ya me hice el gallito, ¿verdad? Pero siempre al lado de él. Mis hermanos, el Señor pelea de tu lado. Y cuando pelea de tu lado, no hay quien te haga frente. Pero tienes que estar preparado. Tienes que estar preparado. Y Nahum nos dice qué tenemos que hacer. Que en primer lugar nos lo dice ahí, para que lo puedas poner. En primer lugar, monta guardia. Dice ahí la palabra de Dios. Nahum le dice a Nínive, monta guardia. ¿Quieres ganar la batalla? Monta guardia. Y dice, monta guardia en el terraplén. ¿Qué es el terraplén? El terraplén era, en la batalla, han visto en las películas, esos hoyos donde van corriendo los soldados y después se esconden en esos hoyos para que no les llegue la bala, para cubrirse, para descansar. Bueno, ese es el terraplén. Hacían esos hoyos para después pero cuando salían de esos hoyos, ellos iban avanzando y venía uno de sus compañeros atrás para tapar ese hoyo, o sea, para que el enemigo, ese hoyo fuera de ellos y no del enemigo. Entonces dice la palabra de Dios que monta guardia en el terraplén. Esos huecos que tienes en tu vida, esas debilidades que tú tienes, los tienes que tapar. Monta guardia. ¿Y cómo los vas a tapar? Con la palabra de Dios. Es la manera en que tú vas a tapar esos hoyos. Dice la palabra de Dios, Salmo 119:11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Mis hermanos y amigos, tú conoces tu debilidad. Cada uno tiene debilidades diferentes. Dice la palabra de Dios que tienes que montar guardia. Que esos huecos que tienes en tu vida, tienes que protegerlos. ¿Cómo? Con la palabra de Dios. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Si tú tienes un ejemplo, si tú tienes la debilidad
de decir muchas malas palabras. Hijo de tu pi, ¿cómo estás? Pi, y todo es pi. Dice la palabra de Dios que ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la necesaria edificación para los oyentes. Ahí ya topé un hoyo. Memoricé ese versículo y es el que me ayuda a mí a no decir malas palabras. Ya estoy tapando un hoyo. ¿Qué es tu debilidad? Y la debilidad que encuentres, busca el versículo correcto y guárdalo en tu corazón para que no peques contra Dios. Y es la manera como aquel soldado, está un hoyo, ya avancé, lo tapo, pero ahora voy por otro. Y así vas avanzando en tu guerra espiritual. ¿Te acuerdas? Jesucristo dice la palabra de Dios que vino el tentador con él y la primera tentación le vino. ¿Y qué dijo Jesús? Escrito está. Y le citó un versículo de la Biblia. Vino la segunda tentación y ¿qué dijo Jesús? Escrito está. Y le citó un versículo de la Biblia. Vino la tercera tentación y ¿qué hizo Jesús? Escrito está también. Y le citó un versículo. Ahora el Dios Todopoderoso, citando la palabra de Dios para no caer en la tentación, ¿cuánto más tú y yo necesitamos? Pero necesitas memorizar la palabra de Dios. A mis 11 años, yo fui a un campamento cristiano, aquí a La Roca, los que lo conocen, fue mi primer campamento. Y justo fue un tiempo donde me acuerdo que había un mundial, no me acuerdo cuál, pero había un mundial donde te dieron un librito para pegar ahí las estampitas de todos los países que estaban participando. Pero obviamente, para que ellos tengan la estampita, tú necesitabas memorizar un versículo. Y yo memoricé ahí varios versículos, pero el primer versículo que memoricé en mi vida fue ahí en ese campamento, para tener las estampitas. De cierto os digo, que el que oye mi palabra y que era el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Juan 5:24. Fue mi primer versículo que me memoricé a mis 10, 11 años, no me acuerdo. Pero ahí está la palabra de Dios. Y hasta el día de hoy sigue ahí. Porque nunca se te apartará de tu boca este libro de la ley, dice. Mis hermanos, tapa huecos memorizando la palabra de Dios. No nos podemos hacer los sabios, los fuertes. Invierte tiempo en la palabra y memoriza. ¿Cómo después te puedes acercar, mi hermano, mi hermana? Me puedes decir, oye, tengo esta debilidad, la Biblia tiene todos los versículos que necesites para tu tentación, para tu debilidad, para cualquier pecado. Está el versículo, hay que encontrarlo y esforcémonos a tenerlo en nuestra vida y en nuestro corazón. Amén. En segundo lugar, no solamente vemos que hay que montar guardia, sino también ahí en Nahum nos dice, punto número 2, vigila el camino. Vigila el camino. Mateo 26:41 dice la palabra de Dios, Jesucristo dijo, estén alerta y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. No sea más de alguno. Les conté de mi hijo, ahora que estaba en su tiempo de ayuno y oración, él hizo ayuno de dulces y lo logró, gracias a Dios, pero no saben la cantidad de dulces que le llegaron en su momento de ayuno, como nunca. Y yo le dije, no los regales, tenlos en una cajita porque eso indica que son tu victoria. Que cuando termine el ayuno, ve todos los dulces que tú dijiste que no y después te los comes, pero son tu victoria. En este tiempo, y luego lo mandamos con el hermano Alfredo al dentista. Pero dice, vigila el camino, tienes que prestar atención, porque el enemigo está acechándote día con día. El espíritu está dispuesto, es que sí quiero, pero la carne, pero otro ratito más, que estoy bien cansado. La carne es débil. Es que sí quiero leer, pero tengo tantas cosas para hacer. Es que sí quiero memorizar, pero tengo tanto sueño. Tienes que vigilar el camino. Es la idea de aquel velador que está en la noche, que en teoría tiene que estar atento a cualquier
porque está en la oscuridad y tiene que prestar atención, no dormirse, porque si se duerme viene el ladrón y se llevó lo que quería. Otro versículo, 1 Pedro 5:8, dice, practiquen el dominio propio y dice, y manténganse alerta. Su enemigo el diablo ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Y dice, Satanás lo compara con un león. ¿Sabes que el león ahí en la selva, cuando tiene hambre, no va por su presa luego? Ve a su presa y puede tardar horas, puede tardar días, puede tardar semana para comerse a su presa. Porque todas esas horas, todos esos días lo está vigilando. Le está estudiando sus movimientos. Y cuando ya vio su debilidad, ahí voy, me lo agarro. Sabes que el enemigo te está estudiando, te conoce como eres, sabe tus fortalezas, por ahí no le caigo, pero sabe tus debilidades y está esperando que bajes la guardia y véngase. Vigila el camino, sabes tus debilidades, ahí, monta guardia con la palabra de Dios, pero vigila. Tienes que estar preparado para la batalla. En tercer lugar, renueva tus fuerzas. Renueva tus fuerzas. Isaías 40:31. Pero los que confían en Él renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Las águilas que vuelan, no las águilas, el equipo, porque esos no vuelan. Es que soy chiva, por eso me sale lo chiva. Pero las águilas, sabes que cuando están volando, para que no se cansen, agarran el viento y van a donde va el viento. Y es su manera de descansar. Porque si están, vuele y vuele, se van a cansar y van a caer. Y entonces renuevan sus fuerzas con el viento. Y tú y yo tenemos que renovar nuestras fuerzas con el de allá arriba. Porque somos humanos y nos cansamos, nos desanimamos. Y si no te renuevas con el de allá arriba, te vas a cansar. Nuestra confianza tiene que estar en Cristo y no en mi conocimiento o en mi fuerza. ¿Sabes que en la Segunda Guerra Mundial, donde Alemania fue uno de los principales ahí que estaban en la batalla, comandados por ¿quién? Hitler, exactamente, comandados por Hitler, pero su debacle de Alemania, ¿sabes cómo sucedió? Perdieron ellos con la Unión Soviética, hoy lo que es Rusia, pero perdieron la batalla, ellos perdieron la batalla por la falta de conocimiento de Hitler, pero ¿sabes qué fue lo que sucedió? Porque Hitler a sus soldados no renovó sus fuerzas, ya tenía soldados cansados, tenía soldados hambrientos, y entonces lo que hizo la Unión Soviética fue, ok, atácame, y los fue llevando por las montañas de ahí de Rusia, y donde los perdió, no comieron, se cansaron, y muchos murieron congelados, porque estaban acostumbrados los de Rusia pues a ese invierno, pero los alemanes no. Y perdieron porque no renovaron sus fuerzas. Mis hermanos, no caigas en la trampa del enemigo. Renuévate cada día. Así como a tu auto le echas gasolina para que ande, así cada día le tienes que echar tu gasolina espiritual con el Señor. Necesitas renovar tus fuerzas día con día. No puedes esperarte cada domingo, porque vas a llegar cada domingo. ¿Cómo estás? Andamos. Ahí andamos. No, renuévate. Renuévate cada día con la palabra de Dios. Te tienes que renovar con las fuerzas del Señor Jesús. En cuarto lugar, acrecienta tu poder. Efesios 6:10 dice una palabra final.
sean fuertes en el Señor, no en ti. Renueva tus fuerzas en el Señor, dice. Y después dice, y en su gran poder. El poder lo tienes en Cristo Jesús, no en ti, no en tu conocimiento, no en lo que haces, no en quién eres. En lo que confías en Jesús. Renueva, sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Mi gran superhéroe que me encanta a mí es Superman. Ese es mi, wow, Superman. Tanto que como a mis 7 años me subí a una mesa, me puse mi uniforme de Superman y dije, voy a volar. Y me quebré la mano, porque pues no volé. Caí al suelo. Pero ¿te acuerdas de dónde provienen las fuerzas de Superman? ¿De dónde? Del sol. No proviene de sí mismo. Y te acuerdas que cuando se sentía débil por la kriptonita, subía al sol, renovaba fuerzas y ahí voy otra vez. Porque dependía del sol. Mis hermanos, tú tienes que subir al sol día con día y renovar tus fuerzas, porque el sol es Cristo. Y la kriptonita, ¿lo quieres tomar en esa? Pues es el pecado. Si lo quieres tomar en ese ejemplo. Y necesitas renovar tus fuerzas y tu poder dependiendo al sol. Porque solo no vas a poder, te vas a debilitar. Y esa es la estrategia. Tienes que estar preparado para la batalla y entonces tienes que montar guardia, tienes que vigilar el camino, tienes que renovar tus fuerzas y tienes que acrecentar tu poder en Cristo Jesús. Pero en segundo lugar, la segunda estrategia, no solamente es estar preparado para la batalla, sino en segundo lugar, estar puros en la batalla. Estar puros, limpios para la batalla. Josué 3:5. Josué, dice la palabra de Dios, Josué le ordenó al pueblo, purifíquense porque mañana el Señor va a realizar grandes prodigios entre ustedes. Mis hermanos, tenemos la victoria. Dice, mañana el Señor va a hacer grandes prodigios, pero ¿qué tienes que hacer? Purifícate. Hay que estar puros. ¿Sabes? ¿Te acuerdas? Josué había vivido un fracaso, una generación anterior había vivido un fracaso. ¿Te acuerdas que Moisés mandó a 12 espías a recorrer la tierra prometida? Y los 12 espías estaban de acuerdo de que era una tierra abundante, que fluía leche y miel, dice la palabra de Dios. O sea, la idea es que era una tierra abundante. Esa es la idea. No que literalmente fluía leche y miel, sino lo que quiere decir que era abundante. Esa tierra. Pero también 10 espías que dijeron, son grandes, poderosos, no podemos contra ellos. No le creyeron a Dios. ¿Y cuál fue la consecuencia? Toda esta generación no va a entrar a la tierra prometida. Y Josué era un niño y le tocó vivir este fracaso. Entonces su generación muere toda la generación que había dicho que no podían. La generación de Josué llegan a la tierra prometida y ¿qué dice? Para que no me pase lo mismo que en mi generación atrás, purifíquense. Hay que estar limpios, porque por causa del pecado de la generación anterior no pudimos entrar. Hay que purificarnos. Mis hermanos y amigos, no puedes ganar la batalla si no estás puro. Tienes que estar limpio día con día. Día con día. Sabes que hay una probabilidad muy alta. Presta atención si tú eres padre. Hay una probabilidad, o madre, hay una probabilidad muy alta que los fracasos o los pecados de nosotros como padres lo hagan los hijos también. No, ¿cómo crees? No, pues mi pecado es mío y lo vas a llevar. Lo que tú hoy no te purificas,
tu hijo tarde o temprano lo va a llevar a cabo. Porque es tu ejemplo. Un compañero ahí del trabajo, ahí en el gobierno, una persona alcohólica, y después del alcoholismo entró a la droga, y se acercaba conmigo y me decía: Oscar, ora por mí, sabía que soy cristiano, ora por mí porque me cuesta, y oraba por él, pero no lo dejaba. Le gustaba y le gusta todavía. Y hoy este cuate está divorciado, se tuvo que separar de su esposa porque la esposa no quiso saber más de él por causa del alcohol y las drogas. Tiene un hijo que está pagando las consecuencias al no tener a sus dos padres. Pero ¿sabes lo que me llamó la atención? Que él me comentó que su padre hizo lo mismo, que es un alcohólico, drogadicto, se separó de su mamá y vivió ese divorcio, y él, en vez de aprender de no hacerlo, está haciendo lo mismo. Por eso es muy importante, purifícate, porque si no vas a seguir el mismo estándar. Lo que tú estás haciendo incorrecto, se lo vas a transmitir a tus hijos. Purifícate. Hay que purificarnos, porque lo vamos a vivir. Es triste que ahorita les dije que mi tío murió hace una semana atrás, hermano de mi mamá. Él murió de cirrosis por causa del alcohol y la droga. Y me acabo de enterar, ahorita, porque vino mi prima, me acabo de enterar que mi primo, su hijo, está haciendo lo mismo. Purifícate. Por amor a los que te rodean y por amor a ti mismo. Porque si no, vamos a caer. Dice la palabra de Dios, Hebreos 12:1. Esta es la Nueva Traducción Viviente, me gustó esta traducción. Dice: por lo tanto, ya que estamos rodeados por una multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impida correr. Nos está dando el ejemplo que nuestra vida cristiana es como una carrera. Y dice, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar. Y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. ¿Tú has visto algún corredor con mochila? ¿Lo has visto un corredor con zapatos? ¿Con pantalón? Oh, voy a correr esa. No. Lo ves lo más liviano posible. Un shorecito por acá, una camisita bien chiquita que no pesa nada, y los tenis no pesan nada. Porque mientras menos peso tenga, más ligera será la carrera. Mientras más te purifiques, mientras más quites cualquier pecado, más fácil será tu carrera, tu batalla. Y mis hermanos, sí se puede, porque los primeros versículos dice una multitud de testigos de la vida de fe. Todos los hombres de fe de la antigüedad pudieron correr la carrera, y ellos son nuestros testigos y son los que nos están echando porras desde arriba. Vamos, sí se puede, tú puedes. Esos son los testigos que tienes. Yo sí pude, en Cristo Jesús, tú también puedes. Sí puedes, tenemos la victoria. Tienes la victoria, pero purifícate. Deja cualquier práctica de pecado allá atrás. Dile: Señor, aquí te lo entrego. Limpiémonos. ¿Sabes que cuando Cristo entró al templo, te acuerdas? Dice que volcó a todos a los cambistas, a los del mercado: esta casa será casa de oración, y ustedes la han llamado cueva de ladrones. Limpió el templo, Cristo Jesús. Si tú eres hijo de Dios, dice la palabra, es que tú y yo somos el templo de Dios. Y lo que Cristo hace cuando entra a tu vida, te limpia. Pero ahí yo voy otra vez y meto porquerías. El Señor te quiere limpiar, purifícate.
Cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, antes de entrar, dice que se lavaba las manos en el lavacro, que era una tinaja grande, que se tenía que purificar antes de entrar a la presencia de Dios. O sea, veo muchísimos ejemplos en la palabra de Dios que nos dice que tenemos que estar limpios. Hay una frase que dice, que la has escuchado, para ganar hay que perder. Querido amigo, si quieres ganar, para que lo pongas ahí, si quieres ganar, tienes que perder cualquier pecado que llevas a cabo. ¿Quieres tener la victoria? Pierde el pecado. Si se puede. En tercer lugar, ya vimos que hay que estar preparados para la batalla, hay que ser puros para la batalla, en la batalla, y en tercer lugar, ser perseverantes en la batalla. Perseverantes en la batalla. Te las puse las 3 con P, para que no se te olvide. Todo P, P, P. Bueno, ya te acuerdas. Comienza con P. Perseverantes en la batalla. Filipenses 3:14 dice, sigo avanzando hacia la meta, está hablando Pablo, para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Sigo avanzando, persevera. Ahora, ¿qué es perseverancia? Quizás te queda ahí como el signo de interrogación. Te lo voy a dar para que lo puedas escribir ahí. Duración permanente o continua de una cosa. Duración permanente o continua de una cosa, o la firmeza y constancia de una acción. O sea, si digo que voy a comenzar esta carrera cristiana, la voy a terminar. ¿Sabes cuántos cristianos han abandonado su fe? ¿Sabes por qué hay muchas sillas vacías? Aparte de que es puente y están por ahí vacacionando y nosotros no. Pero ¿sabes por qué hay muchas sillas vacías? Porque muchos cristianos han abandonado su fe. Ya han dicho, no, ¿para qué voy a la iglesia si igual me va mal? Igual me va mal. Esto está complicado. Mis hermanos, tenemos la victoria, pero para ganar hay que estar dentro de la batalla. Hay que estar dentro. Hay que perseverar hasta el final. No se ha acabado. Si hay amigos que tienes desanimados, ve y anímalos. Vamos, que sí se puede. Si Dios me levantó a mí, ¿por qué no te va a levantar a ti? Ahora podemos decir, es que, pues Oscar, no conoces mi vida, no sabes las vapuleadas que me has dado esta vida. No la conozco, pero sí conocí la vida de Pablo. Y mira lo que vivió Pablo. Vamos allá a 2 Corintios 11, 23 y 27. Fíjate que lo que vivió Pablo. Si tú estás viviendo algo parecido, mis respetos. Son servidores de Cristo, está diciendo Pablo. ¡Qué locura! Yo lo soy más que ellos. Y fíjate, he trabajado más arduamente. Y fíjate lo que ha vivido Pablo, o lo que vivió. He sido encarcelado más veces. He recibido los azotes más severos. He estado en peligro de muerte repetidas veces. 5 veces recibí de los judíos los 39 azotes. 3 veces me golpearon con varas. 1 vez me apedrearon. 3 veces naufragué. Y pasé un día y una noche como un náufrago en alta mar. Mi vida ha sido en continuo ir y venir de un sitio a otro, en peligros de ríos, peligros de bandidos, peligros de parte de mis compatriotas, peligros a manos de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el campo, peligros en el mar y peligros de parte de falsos hermanos. He pasado muchos trabajos y fatigas y muchas veces me he quedado sin dormir. He sufrido hambre y sed y muchas veces me he quedado en ayunas. He sufrido frío y desnudez. ¿Has vivido algo así? Y nos desanimamos porque el hermano me vio feo. Ya no voy a venir. Me dijo esto. No, ya. No te desanimes. Mira todo lo que vivió Pablo. Y perseveró, continuó. Que fíjate lo que dice 2 Timoteo 4, 7 y 8. Terminó
su carrera, Pablo, y dice: he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, me he mantenido en la fe, pero lo demás me espera la corona de justicia, que el Señor, el juez justo, me otorgará en aquel día, y no solamente a mí, sino a todos los que con amor hayan esperado su venida. Si tú perseveras en la batalla, ya tienes una corona en el cielo. No te desanimes, persevera, continúa. Y sobre todo entiende, no estás solo, porque Cristo pelea por ti. Y cuando Cristo pelea por ti, tienes la victoria asegurada. Pero no tires la toalla, término del box. Cuando tira la toalla, descalificado, ya, listo. No tires la toalla, continúa la pelea. He peleado la buena batalla, dice la palabra de Dios. ¿Qué es lo que nos sostiene dentro de la batalla? En primer lugar, la fe. ¿Cómo está tu fe? 1 Juan 5:4 dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. La fe que tengas en Cristo Jesús es lo que te va a mantener. Te hago una pregunta: ¿cuánto crees de lo que crees? ¿Cuánto crees de lo que crees? Eso es fe. Eso es fe. Dentro de nuestra vida cristiana, lo que nos va a sostener va a ser nuestra fe. Te voy a poner 2 ejemplos. Números capítulo 13. Dice, ya les mencioné, ahí está hablando cuando los 10 espías, llegan a Moisés y le dan la referencia de la tierra prometida. Estuvieron de acuerdo que las 12 personas estuvieron de acuerdo que era una tierra abundante. Pero fíjate, 10 de los 12 espías dijeron: son más fuertes que nosotros. Nos sentíamos saltamontes al lado de los gigantes. O sea, la fe de estos 10 espías, muy pequeñita. 1 Samuel capítulo 17. Está hablando Goliat, le habla al pueblo de Israel, este grandote, donde los desafía a la batalla. Y dice que Saúl y los israelitas quedaron aterrados, profundamente perturbados por Goliat. 2 historias con poca fe. Unos son poderosos, números. Y acá, este grandote es poderoso. Tenían miedo. Ahora, con fe, mismas historias. Números capítulo 14. Josué y Caleb dijeron: si el Señor se agrada de nosotros, Él nos llevará a salvo a esta tierra y nos la entregará. Ellos no tienen protección, pero el Señor está con nosotros. No les tengan miedo. Josué y Caleb dijeron eso. Misma historia. Ahora la historia de David. David habla con Saúl y le dice que él lo va a derrotar. Él ha peleado con osos, con leones, y fíjate lo que le dice: porque ha desafiado al Dios de los ejércitos, el Dios que vive, el mismo Señor que me rescató de las garras del león y del oso, me rescatará del filisteo. 2 historias y todo depende con la fe. Unos, está muy grandote, muy poderosos, no voy a poder. Pero David, a ese grandote le era, no, pues está más grandote, está grandote, para mí es más fácil pegarle, porque está grandote. Depende de tu fe, es como ves tus problemas. Y depende de tu fe, es como ves a Cristo en tu vida. ¿Qué ves más alto? ¿Tus problemas o Cristo Jesús? Lo que nos sostiene es la fe. Lo que te sostiene es tu fe. ¿Cuánto crees de lo que crees? ¿Cuánto crees? Y en segundo lugar y último, lo que te sostiene, no solamente la fe, sino el que te sostiene es Cristo. Él no te ha dejado de amar, dice la palabra de Dios. Nunca te olvidará. 1 Corintios 15, 55 al 57. Pablo está hablando: ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón?
El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Pero fíjate, hermoso versículo 57. Pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tienes la victoria porque Cristo está contigo. Créelo. Créelo. Pero depende de tu fe. Nuestra dependencia tiene que ser totalmente en el Señor. La victoria está asegurada en Cristo Jesús. Porque esta victoria la tenemos cuando Él resucitó al tercer día. Satanás estaba haciendo fiesta el día que murió Cristo. Pero al tercer día, y glorioso, vino la victoria. Y por esa resurrección, tú y yo tenemos victoria. Si lo crees. Quiero regalarte el último versículo. Romanos 8, 35 al 39. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿La tribulación o la angustia, la persecución, el hambre, la indigencia, el peligro o la violencia? Así está escrito, por tu causa siempre nos llevan a la muerte. Está escrito que vamos a pasar pruebas, es lo que está diciendo. Pero fíjate lo que dice, nos tratan como ovejas para el matadero. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio que aquel que nos amó. Pues estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto ni lo profundo, ni cosa alguna de toda la creación nos podrá apartarnos del amor de Dios que nos ha sido manifestado en Cristo Jesús. Dice que somos más que vencedores. No dice que somos vencedores, dice más que vencedores. Esa palabra más que vencedores es la idea del pueblo romano cuando iban y conquistaban a un pueblo. Aquellos que habían conquistado y que no habían muerto, les decían: o peleas para nosotros o aquí te matamos. Y entonces ellos decían: peleo para ti. Entonces a la siguiente batalla, a los primeros que mandaban al frente era el pueblo que habían conquistado. Y el pueblo romano decía: ¿ves? Somos más que vencedores porque aún el enemigo pelea para mí. Tú y yo somos más que vencedores porque el enemigo pelea para ti. Porque cuando Satanás creyó que había vencido a Cristo en aquella cruz, fue nuestra victoria. Pelea para ti. Cuando Satanás dijo: no más con Pablo, ya lo voy a matar porque está haciendo de bendición para todas las personas, le mandó una víbora. Dice que ahí se le puso en el brazo y estaban creyendo que todos pensaron: aquí ya se va a morir, se va a hinchar. Dice que Pablo se la quitó y siguió predicando el evangelio. Y dice la palabra de Dios que todos glorificaron a Dios en ese momento. Porque el enemigo pelea para ti. Porque la victoria la tenemos asegurada en Cristo Jesús. Pero todo depende de tu fe. Depende si estás preparado. Depende si eres puro. Y depende, en último lugar, si perseveras en tu vida cristiana. ¿Lo vas a hacer? Amén. Vamos a orar. Ahora quiero hablarle a aquellas personas. Quizás vienes de visita. Te hago una pregunta: si hoy murieras, ¿a dónde vas a pasar la eternidad? ¿Dónde vas a pasar tu eternidad? El cielo está preparado para unas personas, pero también hay un infierno preparado para unas personas. Y el infierno está preparado no solamente para aquellos malos, rateros, secuestradores, violadores, etc. También está preparado para todas aquellas personas que no aceptaron a Cristo en su corazón, que le rechazaron, que no quisieron tener victoria por medio de Jesús, no por medio de una religión, por medio de Jesús. Y sabes, hoy puedes tener la victoria
de estar seguro de poder ir al cielo si no estás seguro si vas a pasar la eternidad con Cristo Jesús. Como lo mencioné, Cristo Jesús vino a este mundo a morir en una cruz por tus pecados y mis pecados. Porque Él no quiere que pases una eternidad sin Él. Que no se pierdan, sino más bien que tenga vida eterna. Y Él, Cristo, te quiere salvar hoy. Quiere que tengas hoy la victoria. Quiere que vayas al cielo el día que partas de este lugar. Si tú no estás seguro de que vas a ir al cielo, pero hoy quieres estar seguro, yo voy a hacer una oración. Orar significa hablar con Dios. Y me gustaría que repitieras esta oración entendiendo lo que estás diciendo, pero también creyendo de que Dios te está escuchando. Dile así en el silencio de tu corazón, dile: querido Dios, yo reconozco que soy pecador y reconozco que tengo pecado en mi vida, pero también entiendo que viniste a este mundo a morir por mí, por mis pecados. Perdóname, Señor. Límpiame con esa sangre que derramaste en aquella cruz, porque tú pides estar puro delante de ti. Perdóname y límpiame. Entra a mi vida, Señor, y dame la vida eterna que solamente tú puedes dar. Gracias, en Cristo Jesús. Aún permaneciendo así, nadie está hablando ni mirando. Me gustaría saber si alguien en esta tarde le pidió a Cristo por primera vez que entrara a su vida. Esa es la primera victoria que tenemos en Cristo Jesús. Pedirle a Cristo que entre a nuestro corazón. Si le pediste a Dios, me gustaría que simplemente me levantaras tu mano y me dijeras: Oscar, yo hice esta oración contigo. Yo le pedí a Cristo que entrara en mi corazón. ¿Hubo alguien así? Amén, gracias a Dios. Amén, gracias a Dios. Amén, gracias a Dios. Amén, gracias a Dios. ¿Alguien más le pidió a Cristo Jesús: Señor, entra en mi vida? Amén, gracias a Dios. Puedo ver tu mano. Esta victoria la tenemos en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Por Cristo no somos derrotados. Ahora, querido hermano, que Cristo ya mora en ti, te tienes que preparar para la batalla. Pero recuerda que tienes que estar puro. Si hay algún pecado que le tengas que pedir perdón, este es el tiempo. No dejes huecos en tu vida. Y persevera. No desmayes, porque estamos del lado de la victoria. Te agradezco, Señor, por tu palabra. Te ruego que bendigas a cada persona que está aquí. Gracias por tu victoria que tenemos en ti, Señor. Que cuando estábamos derrotados, sin esperanza, sin Dios en este mundo, tú viniste y nos diste esta hermosa salvación y nos has dado vida eterna y nuestra vida ha cambiado. Gracias, Señor. Bendice a tu iglesia, bendice a cada persona que está aquí. En Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos.